Curso de Derecho Internacional Público Clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, Material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Loretta Ortiz Ali. Así como a su editorial, Oxford. ¿En qué situación se encuentra al definir el término Derecho Internacional Antonio Trujillo Serra? Se encuentra en una situación de crisis de identidad o dificultad técnica, debido a la falta de un criterio unitario para delimitar lo que es puramente internacional frente a lo estatal. ¿A qué conlleva dicha situación? Conlleva a una indeterminación conceptual donde coexisten múltiples definiciones que priorizan distintos elementos, sujetos, objeto o normas, generando confusión sobre el alcance real de la materia. ¿Qué explicaciones se han dado para esta situación con relación a su ámbito de aplicación y su relativa juventud? Se explica por su dinamismo constante y su formación reciente como ciencia. Al ser un ordenamiento en evolución, sus fronteras se expanden más rápido de lo que la doctrina puede sistematizar. ¿Qué definiciones de DIP existen? Existen definiciones subjetivas, basadas en los estados, objetivas, basadas en las relaciones internacionales, y formales, basadas en el origen de las normas o tratados. ¿Cómo se puede unificar la definición de DIP? Mediante una síntesis que lo defina como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales, buscando la coexistencia y cooperación bajo un orden jurídico común. ¿Qué debate doctrinal se inició en 1899 en el DIP? Se inició el debate formal entre el monismo y el dualismo, centrado en determinar si el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema o son independientes. ¿Qué representaba el dualismo? Representaba la separación absoluta. Considera que son dos órdenes jurídicos estancos, distintos y autónomos, con fuentes, sujetos y ámbitos de aplicación completamente diferentes. ¿Cuáles son los principios con los que Ancelotti defiende su teoría dualista? Se basa en que el derecho interno emana de la voluntad unilateral del Estado, mientras que el internacional emana de la voluntad colectiva, pacta sunt servanda, siendo sistemas incomunicables. ¿Cómo se debe integrar la norma internacional a la interna? El dualismo, mediante un acto de recepción o transformación, el Estado debe dictar una ley interna que copie el contenido del tratado para que sea obligatorio para los ciudadanos. ¿Qué críticas existen a la doctrina dualista? Se le critica que ignora la unidad esencial del derecho y que en la práctica genera lagunas que permiten a los estados evadir responsabilidades internacionales alegando su derecho doméstico. ¿Qué proclamaban los monistas? Proclamaban la unidad del sistema jurídico, sosteniendo que todas las normas, internas e internacionales, emanan de una única fuente jerárquica, formando una estructura piramidal armónica. ¿De dónde salió la tesis? Principalmente de la Escuela de Viena, liderada por Hans Kelsen, quien argumentaba que la validez de la norma interna depende, en última instancia, de una norma fundamental internacional. ¿Qué dicen las tesis que derivan de la de los monistas? Derivan el monismo con primacía interna, el Estado es superior, y el monismo con primacía internacional, el tratado está por encima de la Constitución. ¿En qué se diferencian estas tesis con la de los monistas? En el orden de la jerarquía,
Mientras el monismo kelseniano pone al DIP en la cima, las variantes nacionalistas sitúan la soberanía estatal como la base de validez del tratado. ¿Qué corriente ha prevalecido en el DIP? Ha prevalecido el monismo con primacía del derecho internacional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la responsabilidad internacional de los estados ante tribunales. ¿Cómo se defiende y se refuta la superioridad de los tratados internacionales? Se defiende por la necesidad de un orden global estable, se refuta bajo el argumento de la soberanía popular y la supremacía de la Constitución Nacional como norma fundante. ¿Cómo se pronuncia la jurisprudencia internacional al respecto? Sostiene invariablemente que un Estado no puede invocar su derecho interno, incluida su Constitución, para incumplir una obligación internacional contraída, la Convención de Viena. ¿Cuál es la consecuencia de declarar la superioridad del derecho internacional con el derecho interno de un país? La consecuencia es la inaplicabilidad de la norma interna contraria al tratado y la obligación del Estado de reformar su legislación para adecuarla al estándar internacional. ¿Cómo se incorpora el derecho internacional al derecho interno de un país? Depende del sistema, por recepción automática, al ratificarse entra en vigor, o por recepción formal, requiere una ley espejo o acto legislativo adicional de incorporación. Como planteaba Triepel las diferencias entre DIP y el derecho interno de los estados. Argumentaba que el derecho interno regula relaciones entre individuos y el Estado, mientras el internacional regula relaciones entre estados iguales, usando sujetos y fuentes distintas. Cómo se han incorporado los tratados internacionales a lo largo de la historia en la Constitución mexicana para llegar a lo que se establece, evolucionó desde el silencio en las primeras constituciones hasta establecer la fórmula de ley suprema de la Unión, donde el tratado, junto a la Constitución, rige al país. Como comentó Vallarta la Constitución de 1857 con respecto a los tratados internacionales. Ignacio Vallarta sostenía que los tratados no podían ser superiores a la Constitución, sino que debían estar subordinados a ella para no comprometer la soberanía nacional. ¿Qué reforma tuvo la Constitución mexicana respecto a los tratados internacionales en 1934? Se reformó el artículo 133 para precisar que los tratados deben estar de acuerdo con la misma, la Constitución, reforzando el principio de supremacía constitucional sobre los compromisos externos. Como comenta Felipe Tena Ramírez esta reforma explica que la frase de acuerdo con la misma es una limitación necesaria para ahorrar que el Ejecutivo y el Senado no alteren la estructura fundamental del Estado mediante tratados. ¿Qué doctrina sigue el artículo 133 constitucional en México? Sigue una doctrina de jerarquía coordinada, donde la Constitución es la norma suprema, huida por los tratados internacionales y las leyes generales en un mundo plano jerárquico. ¿Puede una norma internacional ser castigada cuando el país haga omisión de este? Sí, a nivel internacional el Estado incurre en responsabilidad internacional, lo que conlleva sanciones, reparaciones o condenas ante organismos como la Corte Interamericana o la CIJ. ¿Qué carácter jerárquico tienen las normas internacionales en el sistema jurídico mexicano? Tras las reformas de 2011, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, los demás tratados se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales. ¿Qué papel desempeña el Ejecutivo en la integración de leyes internacionales? Es el encargado de la conducción de la política exterior, la celebración, firma y negociación de los tratados, los cuales posteriormente somete a aprobación del Senado.
¿Por qué es importante no confundir los tratados internacionales con leyes del Congreso? Porque tienen fuentes y procedimientos de extinción distintos, la ley se deroga internamente, mientras el tratado requiere procesos internacionales, denuncia, para dejar de obligar al Estado. ¿Cómo están relacionados los tratados internacionales y las leyes del Congreso en la zona económica exclusiva? Los tratados, como la CONVEMAR, definen los límites y derechos internacionales, mientras las leyes del Congreso reglamentan la explotación y vigilancia interna de esos recursos marinos nacionales.